Hola, en este video voy a mostrar cómo usar y para qué funciona el patrón de diseño Builder en la programación. Vamos a utilizar C Sharp, pero lo que vas a ver aquí te va a servir para Java, para C++, para cualquier entorno. Por si no recuerda o no sabe, y este es tu primer video que ves, recuerda que el patrón de diseño son códigos ya prediseñados que sirven para resolver miles de problemas en el mundo de la programación y optimizar el código. O sea, si tú tienes varias cosas, problemas específicos o objetivos, pero que abarcan ciertos tipos de características, los patrones de diseño te pueden ayudar para eso. Por eso existen varios y bastantes. Vamos a empezar hablando del Builder aquí en este video, pero antes te pido que te suscribas, des like y si conoces a alguien que le interese, lo puedas compartir. También si te interesa apoyar al canal, te invito a ser miembro con una de las opciones más económicas que tiene muchos privilegios y así estar al tanto y tener una mejor comunicación conmigo. Bueno, como dije, lo que vas a ver acá te va a servir tanto para C Sharp, Java, para cualquier entorno. Pero primero, el Pattern Builder. ¿En qué momento uno puede decidir usarlo como desarrollador? Es simple. En los momentos en que tú quieras desarrollar algo que tenga muchos parámetros de objeto, o sea, que un objeto tenga mucha variante, el Pattern Builder es una solución perfecta para eso. Hay diferentes entornos. Imaginemos un entorno donde podemos hacer un jugo, un ejemplo simple, ¿verdad? Un jugo y que tiene varios ingredientes. Pero los ingredientes pueden variar, pueden ser menos, pueden ser más para hacer el jugo. El mismo tipo de jugo estoy hablando, ¿verdad? Entonces ahí eh, el patrón builder pudiera funcionar. Por ejemplo, vamos a tener otra, en base a comida, en vez de comida, por ejemplo, un área donde de ventas, de venta de hamburguesa y combos. Entonces, si tenemos varios tipos de la misma hamburguesa, pero con varios ingredientes y varios tipos, también puede ser. Pizzería. Incluso vamos a hacer un ejemplo de la pizzería, de una pizzería mejor acá, para que vea más o menos cómo está estructurado y cómo funciona. En el caso de la pizzería, o sea, de una pizza, a la creación de una pizza puede ser útil el patrón builder porque puede tener pepperoni, queso y diferentes tipos. O sea, un mismo objeto puede tener diferentes tipos. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar. Lo primero que voy a hacer es crear una clase pizza. La voy a poner acá. Vamos a crearla, una clase. Y la voy a llamar así mismo, pizza. Ya tengo mi clase pizza creada. Vamos a aquí internal class, puede ser internal o public, sería igual. Luego de crear esa pizza, voy a crear varias cositas más. Luego aquí en la clase eh, vamos a escribir la propiedad. Si tú te preguntas cómo yo hice eso tan rápido, para escribir la propiedad simplemente escribimos prop y damos tab. Y al presionar tab se me escribe la propiedad. Simplemente le cambio el nombre que yo necesito. En este caso voy a escribir size. Luego okay. Luego vuelvo aquí abajo y me está diciendo que si quiero escribir otra propiedad, ya el sistema entiende. Digo tab porque sí, pero esta va a ser size porque yo la quiero string. String. Y esta lo voy a poner boolean porque como es un ingrediente de pizza, lo que voy a hacer es quitarla de acá y aquí ponerla. Y como va a ser un ingrediente de pizza, en vez de size, aquí, esta, le voy a poner un ingrediente. Ponerle queso. Ponerle tamaño, ponerle en español, tamaño. Luego de eso, vamos a agregar otra propiedad. Prop, como vuelvo a escribir tab.
y esta va a ser booleana y pepperoni. Pepperoni. Y vamos a crear otra propiedad para tener varias. Otra propiedad para identificarla. Porque lo que vamos a hacer es que la pizza tenga, o sea, tenga o no un ingrediente. Bacon. Ok, bacon, ahí está. Luego de eso voy a hacer un... Voy a hacer una... A ver. Sí, pero yo creo que la aplicación aquí sea privada. O sea, la aplicación sea de forma privada. El del get it set it. Vamos a ponerlo aquí de forma privada. Esto es para que de manera privada poder acceder, poder guardar información solamente en la clase. O sea que no se puede hacer desde otra parte. Y se puede obtener desde fuera y solamente se puede agregar desde dentro. Voy a agregar un constructor. Un constructor de la clase. Se va a llamar pizza a sí mismo, el constructor, por supuesto, ¿verdad? Y luego le voy a poner, voy a crear, en este caso, a ver, una clase anidada. Vamos a ver. Sí, una clase anidada que le voy a llamar public class creador pizza. Entonces voy a crear el creador pizza, esa clase. Vamos a ponerle los parámetros. Va a ser una clase anidada, creador pizza. Vamos a comentarlo ahí. Clase anidada. Esa clase anidada, creador pizza, es lo que yo voy a recibir aquí. Y cuando yo lo reciba, vamos a poner, por ejemplo, ponerle algo aquí, pizza C, para identificar que la pizza, que es el parámetro que voy a recibir. Ahí. Entonces, de creador pizza, yo voy a recibir varios parámetros. Que prácticamente aquí es que se hace la magia. Entonces, vamos a ver. Voy a crear otro constructor y va a ser de tipo string para recibir el tamaño de la pizza. Vamos a ponerle tamaño. Aquí me está aceptando la ñ, pero para evitar algún futuro inconveniente, vamos a ponerle normal el tamaño. Que suena raro tamaño. Vamos a ponerle size. Mejor como estaba. Por lo menos este. Size. Luego de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a crear otras propiedades más. Bueno, prácticamente no otras. Son las mismas que tengo acá, pero para esto. Esa propiedad es para la creación de... Esa misma propiedad que tengo acá la voy a poner en la clase anidada, que va a ser el creador. Aquí voy a recibir el size, y se lo voy a pasar a este size. Incluso lo voy a poner distinto para que no se... Para no tener que ponerle aquí, size. Y se lo voy a pasar a este size, se lo estoy pasando, o sea, lo que recibo se lo estoy pasando a este, para esta propiedad. Entonces, voy ahora aquí a pizza, en el constructor pizza,
fuera de la clase ni nada, en el constructor que me encuentro. Y aquí en este constructor digo que voy a recibir de size, va a ser igual a pizza c, que es el parámetro de la clase, punto, y ahí voy a recibir lo que tengo dentro. En este caso, el tamaño, size, lo primero. Punto y coma, ya tengo ahí acceso al objeto, o sea, a la variable size, que es la propiedad, y se lo estoy pasando aquí a la de afuera, automáticamente. Y eso lo voy a hacer con los demás. Con la de queso, mira, prácticamente lo mismo. Con la de también, a ver, queso, pepperoni. Pepperoni. Y la voy a hacer también con bacon. Hice lo mismo con ellos cuatro. Luego de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí un toString, sí, porque quiero mostrar la información. O sea, para que se muestre luego. Public, le voy a poner que se sobrescriba, porque ya existe uno. String, para que no haya un problema. ToString, míralo ahí. Ahí lo tengo. ¿Y qué es lo que yo voy a retornar aquí? Las informaciones que yo tengo aquí arriba. O sea, en este caso, las informaciones de la pizza. Dame ponerlo de tipo formateado. Aquí. Y aquí voy a poner ahora, por ejemplo, yo quiero pizza. Pizza. Entonces aquí voy a poner ciertas informaciones. Vamos a ponerlo. Entonces voy a poner acá, luego de esto, voy a poner el size, el tamaño. Por ejemplo, aquí tamaño igual. Y aquí ponemos la variable size que tengo ahí arriba. Luego de ahí, entonces pongo coma. Voy a poner aquí queso, que va a ser igual a queso. Porque puse normal aquí, que no tengo size así con S mayúscula arriba, pero no importa, lo que tengo que minimizarlo aquí. Ahí está, este size que es este. Entonces aquí el queso, coma, pepperoni va a ser igual a pepperoni, y luego aquí pongo otra vez el bacon, que va a ser igual al bacon. Ahí esto es lo que me va a retornar cuando yo vaya a verificar. Entonces, hasta este punto hemos creado lo que yo quiero que me retorne, lo que me va a recibir y los objetos distintos que puede tener, o sea, los parámetros distintos que puede tener cada pizza que yo vaya a realizar. Entonces ahora yo voy a seguir trabajando con el creador de pizza. Recuerda que el creador de pizza es una clase que yo la voy a recibir acá y a través de ella accedo a los parámetros del creador y lo paso aquí arriba. Entonces ahora, del creador de pizza, luego de tener esto, ya yo tengo ahí cada uno de ellos. Ahora, entonces, vamos a añadir cada elemento. Por ejemplo, vamos a crear los métodos correspondientes. Public, creador de pizza va a ser el método, o sea, el tipo de dato. Lo voy a llamar add, añadir queso. Añadir queso. Y ahí está. A ver si tengo ahí. Ok, entonces, tengo aquí esto. Ok.
tengo que ponerle que devuelve valor, que lo voy a poner ahora. Lo voy a poner aquí, el tipo de datos que va a recibir va a ser el booleano, que va a recibir un valor. Y aquí, entonces me falta el return, que eso es lo que me está diciendo. Voy a llamar aquí a queso. Queso va a ser igual a value. Y aquí, return this, para retornar esto mismo. O sea, el valor. Este valor que está aquí es lo que me va a retornar, o sea, el queso. Entonces, eso mismo lo voy a hacer con los demás. Tengo queso, tengo el queso, el pepperoni y el bacon. Entonces, copio esto y simplemente cambio aquí, hola, pepperoni, aquí, pepperoni y aquí, bacon. Bacon. Luego de eso, luego de esto, voy a llamar un método, voy a crear un método que va a ser el método de la clase principal llamado pizza. Mi clase principal se llama pizza, por eso este método aquí. Y se va a llamar creador de pizza. Sí, este método lo puedo llamar así. Por ejemplo, puedo llamar crear. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Abro llave y cierro llave. Y lo que voy a retornar aquí, return el nuevo objeto creado de la pizza, que va a ser esta pizza que tengo aquí. O sea, esto lo que me va a permitir a mí es crear la pizza. O sea, estoy llamando la clase desde adentro de la clase anidada, estoy llamando a la clase de afuera para crear la pizza. Estoy llamando a esta clase. Entonces, luego de tener este código aquí, listo, me voy a dirigir al main para hacer esto. Yo pude haber hecho, bueno, vamos a ver. Voy aquí al main. Aquí me encuentro. Y voy a colocar aquí, voy a crear de la clase pizza que tengo. Voy a crear objeto pizza que va a ser igual a un nuevo objeto, pero de la anidada, no de la, bueno, no, de la anidada, no, porque si uso la anidada, no, la anidada, de la esta. Ahora, a través de esta, sí voy a usar la anidada, pero tengo que pasar por, como está anidada, tengo que pasar por la principal llamada pizza, que hace que se la llamo, punto, y llamar a creador pizza, que es mi clase anidada. Entonces, luego de llamar a esta clase, aquí yo le digo lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, puedo aquí simplemente llamar el objeto, o puedo ponerle aquí o pasarle, comenzar a pasarle los parámetros. Por ejemplo, el tamaño largo. Puedo terminarlo ahí si quiero, pero me faltan más cosas por avanzar obligatoriamente. Por ejemplo, punto, a ver, añadir lo que yo quiero añadirle. Por ejemplo, añadirle bacon. Entonces, como true, voy a escribirlo correctamente. Y esto mismo, entonces pongo aquí punto y voy a agregar bacon. Me pregunté, o sea, si quiero que no tenga bacon o que si tenga, ponerle true y punto. Me llamó el método crear, llamé el método crear sin querer. O sea, puedo incluso llamar, ahí yo estoy llamando
un método específico. Estoy llamando simplemente, bueno, le añadí bacon 2 veces. Ahora aquí, queso, ahí. Sí, le voy a pasar queso y esto. Entonces luego de esto, simplemente voy a console.writeLine. A ver, sí. WriteLine. Entonces ponemos aquí y llamamos a pizza. Pero creo que no tengo que llamar toString. Creo que me puede funcionar de esa manera. Y ahí está. Entonces he creado el objeto, ya ahí le he dicho lo que yo quiero que contenga. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver el resultado. Míralo ahí. Ahí tengo, he utilizado el patrón builder para crear una pizza, tamaño largo le puse, ¿verdad? Con queso, con pepperoni no tiene, bacon sí tiene. O sea, le he podido pasar parámetros. Claro, esto yo lo organicé con el toString de esta manera, pero tú puedes organizarlo de la manera que tú quieras. E incluso no tiene que utilizar el mismo toString, puedes utilizar lo que tú entiendas que te sea más cómodo para mostrar la información. Pero ahí te fijas el uso, que es lo que dije al inicio, el uso del builder me sirve a mí para si tengo un objeto o varios objetos, pues yo puedo crear varias pizzas y de esa varias pizzas ponerle distintos ingredientes. Incluso si quiero optimizar esto mucho más, lo que pudiera hacer es este proceso de acá, ¿verdad? Crear otra clase y pasarle este proceso, cosa de que yo solamente tenga que llamar un método, por ejemplo, que se llame crear pizza y reciba estos parámetros. Estos parámetros se los paso acá y simplemente al llamar el método y ejecutar ese método con los parámetros correspondientes, que es lo que yo quiero, o sea, así yo puedo crear varios objetos y simplemente con método, porque ahora mismo si yo quisiera crear varios distintos tipos de elementos, tuviera que hacer esto, ¿verdad? Pero imagínate, tuviera que venir acá y crear esto de nuevo y si tengo muchos elementos, o sea, por cada objeto tengo muchos elementos, entonces va a crecer. Pero si tengo métodos que tengan dentro de estos elementos, que reciban los parámetros y que retornen el console, o sea, la información, no el console, sino la información, solo tendría que poner el console runline y el llamar ese método de esa clase, que es la clase creadora. Entonces así optimizo más este proceso. Pero como puedes ver, la idea de este video era hacerte entender y trabajar con el código, mostrarte cómo funciona el patrón builder. Espero que te haya funcionado, que te haya gustado y no olvides suscribirte y darle like. Y espera más videos sobre patrón de diseño que iré subiendo. Así que si te suscribes, vas a ir viendo muchos más. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.